nacieron. Entonces ahí ya vamos en las cualitativas y solo nos enfocamos en el mes. Puede que nos enfoquemos solo en el día, solo en el año, pero por lo general como que las tres ya es, pues es una mezcla ahí de una variable que no se usa, que ni se grafica ni con la que puedo calcular pues medidas, con la que no se hacen estudios. ¿Sí? Entonces voy a empezar a grabar y empezamos la clase de hoy. Entonces ahí vamos. Tenemos ahí tablero, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sabe. Perfecto. Bueno, entonces, primer bloque de este curso, estadística descriptiva. De nuevo, pregunta natural. Perdón. Una vez se ha recolectado un conjunto de mediciones, ¿cómo se puede mostrar este conjunto? De forma clara, entendible y fácil de leer. Entonces vamos a intentar resolver esta pregunta y de nuevo creo que les había comentado por qué, y es que no hacemos estadística, no salimos a recoger datos y encuestas pues para quedarnos con eso. Finalmente vamos a hacer un estudio, vamos a montarlo en un artículo, en una revista, en un trabajo. Es decir, que a fin de cuentas lo que a mí me interesa es mostrárselo a alguien. Y necesito que ese lector lo tenga de forma clara, entendible y fácil de leer. Pues tanto uno que lo está haciendo como a la persona, el grupo que yo se lo esté mostrando. Entonces, bueno, hemos dicho que nosotros partimos de una población, que es el grupo sobre el cual yo quiero sacar conclusiones, el que contiene a todos los elementos que queremos estudiar. A partir de esa población y por el hecho de que no puedo acceder a toda, pues lo que se suele hacer es tomar una muestra. Muestra de la cual obtenemos datos y con estos datos tenemos algunas opciones como hacer tablas, hacer gráficas u obtener medidas. En este caso, pues las llamamos medidas descriptivas, justamente por la intención que tenemos de que ese numerito describa de alguna manera mi conjunto de datos. Una vez tenemos esto, tenemos tablas gráficas y medidas, pues todo esto que obtenemos será para nosotros información para tomar decisiones.
Bueno, una vez nosotros recolectamos los datos, estos datos los podemos consolidar y los podemos resumir y por lo general lo que pretendemos es mostrar la siguiente información. Primero es qué valores de la variable han sido medidos y segundo, con qué frecuencia se presenta cada uno de estos valores. De nuevo, tomamos una variable y nos interesa qué valores de la variable hay y segundo, con qué frecuencia se presentan cada uno de esos valores. Entonces vamos a empezar esta parte de estadística descriptiva con los más sencillitos, que serían las variables cualitativas. Para este tipo de variables, una tabla es una lista de todas las categorías consideradas junto con una medida de la frecuencia con que se presenta cada una de ellas. Cosa importante, y es que se puede medir la frecuencia de tres formas distintas. No sé si alguien recuerde alguna de esas formas. No, no y no. Eso, se vale intentar. Aquí venimos a eso. Todos bien, tranquilos. No, digamos que estos que ustedes están nombrando ahí, promedio, moda, media, mediana, son ya como tal medidas estadísticas. Aquí lo que queremos ver es la frecuencia, qué tanto se repite un dato, ese tipo de cosas. Es decir, ¿cómo le muestro a una persona que cuando yo salgo y pregunto cuál es su deporte favorito, además de decirme, pues fútbol, quiero mostrarle qué tantas personas me dijeron fútbol? O, ajá, exacto, entonces por ahí ya vamos. Sí, en general a mí no me interesa mostrar un estudio en el que dice, sí, pues la gente dijo fútbol, baloncesto, patinaje. En general me interesa es cuántos dijeron fútbol, cuántos dijeron baloncesto, cuántos dijeron patinaje. Entonces, la primera, que ya la nombraron por ahí, se conoce como la frecuencia absoluta o simplemente número de mediciones en cada categoría. Es decir, esta es la frecuencia, pues quizá la más importante, la más usada y también la más fácil, que es simplemente un ejercicio de conteo, el ejercicio más fácil de conteo. Entonces, en la frecuencia absoluta, habrán cosas como 1, 2, 3, 4, 10 personas, 5 personas, así. La segunda forma, también la nombraron por ahí, es la frecuencia relativa. Para que lo tengan en cuenta, también esto es en matemáticas una proporción. ¿Recuerdan cómo se calcula una proporción? ¿O qué es una proporción?
Tal vez porcentaje, no sé. No, exactamente. Exactamente. Entonces ahí vamos. Una proporción es un cuántos de cuántos. Que aquí viene a ser cuántas personas, cuántos elementos, cuántos animales sobre el total. Entonces, de acuerdo, esto es una razón, es una división. Y por lo general, entonces se toma como del total cuántos elementos cumplen cierta característica. Eso quiere decir que cuando nosotros queremos encontrar la frecuencia relativa, nos basta con hacer la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Listo. En matemáticas, en general, eso es una proporción. En estadística le damos el nombre de frecuencia relativa. Y la tercera, también bastante popular y ya nombrada en el chat, es la forma porcentual. Entonces, en forma de porcentajes. Entonces, ¿cómo calculamos un porcentaje? ¿Cuánto hay de algo por cada 100? Ok. Exactamente. Eso quiere decir que para encontrar el porcentaje, de acuerdo con Edward, se obtiene o se debe hacer como la frecuencia relativa, que ya es un cuantos de cuantos, y lo multiplico por el 100. Multiplicamos por 100 y simplemente agregamos el signo porcentual. Bueno, las tres formas de presentar la frecuencia son completamente equivalentes. Si yo conozco una, puedo encontrar las otras. Si conozco dos, puedo encontrar la otra. Entre las tres hay una equivalencia perfecta. Si uno conoce una, encuentra las otras. Pues para los ejemplos que vamos a hacer acá en clase, un ejemplito, pues vamos a usar las tres, pero por lo general ustedes escogen cuál se usa. Les cuento que lo más usual, lo más común es usar la frecuencia absoluta, es decir, dar el número entero o los porcentajes. Sin embargo, la frecuencia relativa, proporción, pues también funciona. Vamos a decir ahora algunas cositas importantes sobre la escogencia de las categorías. Cuando yo quiero hacer la tabla, ¿qué debo tener en cuenta? Eh, Changos, un momento. Hemos cambiado de mes, se va a acabar este año. Prefiero que sea marzo. No me gusta diciembre. Dan arroz con leche en todas las novelas.
Bueno, entonces, importante. Literalmente. Las categorías para una variable cualitativa deben escogerse de modo que, entonces tenemos dos condiciones. Primera, una medición pertenecerá a una categoría y solo a una. La siguiente condición es que cada medición tiene una categoría a la cual puede ser asignada. Entonces, porfa, lean esas dos condiciones y me cuentan si sí se entiende la idea. O sea, profe, ¿se agrupan los datos por características en común o cómo? Tipo, si yo pregunto color, no sé, los agrupo entre claros y oscuros o algo así. No es necesario como ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, a ver, hagamos un ejemplo de animales. No sé, digamos que es el animal favorito. Voy a rayar ahí, no es como tal el ejemplo, pero para que tengan en cuenta la idea. Animal, y aquí vamos a medir la frecuencia. En general, pues vamos a hacer una tablita de esta forma. Acá, pues vamos a listar las posibles categorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede que yo ponga acá la categoría gato y la categoría perro. Y bueno, no sé, más. Si yo hago una encuesta y le digo a alguien, ¿cuál es su animal favorito? Debo asegurarme que la persona o me diga gato o me diga perro, pero no las dos. De tal manera que ese voto, que ese dato pertenezca solamente a una de estas categorías. Eso es lo que dice. Cada medición que yo tenga debe estar en una y solo en una. Prohibido que estén las dos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo escojo así como gato y perro, muy seguramente me van a funcionar. Pero ¿qué pasa si a mí se me da, no sé, porque estaba creativo y digo, no, pues entonces voy a escoger esto como es bonito y la categoría tiene cuatro patas? Entonces, ¿qué pasa si yo salgo y le pregunto a alguien cuál es su animal favorito y me dice perro? Pues entran ambas categorías. Exacto. Bueno, pues si lo consideramos a los perros como, Sí, como bonitos, entonces tendría que contar el voto de esa persona tanto acá como acá. Eso es lo que está prohibido de acuerdo con la primera condición. Entonces, estas categorías ustedes las deben escoger de tal forma que deba pertenecerse a una y solo a una. Pertenecerse, bueno, que uno pueda estar solamente en una de esas. Pero fue una pregunta. Entonces, Señor. una categoría, ¿cómo se definiría más o menos? Es como la misma variable dentro de una variable, no sé. Sí, o sea, son las posibles respuestas de la variable. Ah, ok. Entonces,
Por eso estamos diciendo que cuando yo pregunto animal favorito, si yo los pongo como el gato, el perro, el loro, la tortuga, ese tipo de escogencias me funcionan. Pero hacer esta que acabé de poner no funciona porque habría un voto que está en dos posibles categorías y lo voy a contar dos veces. Eso de una vez me va a dañar. Ya vamos a avanzar allá. Entonces, ¿es clara esa primera condición? Sí, señor. Sí, sí, señor. O sea, yo creo que quedaría mejor expresado si en lugar de la palabra categoría se utilizara, no sé, opciones o una sola opción. Pero Eh, pues, ok, bueno. Exacto. Solamente se puede estar en una. ¿Y entienden la segunda condición? Yo lo que no entiendo es la diferencia entre la primera y la segunda. Creería que un contraejemplo siempre es bueno para explicar. Bueno, entonces, voy a irme a la segunda con un ejemplo bastante extremo. Y supongamos que preguntamos el color favorito. No, en realidad son bastante diferentes. Entonces, ¿qué va a suceder si yo pregunto el color favorito? Puede que a mí se me ocurra poner amarillo, azul, rojo, verde. ¿Qué es lo que dice esta condición? Que todos deben estar en mi estudio, todos deben tener un espacio acá. ¿Por qué los colores son un caso extremo? Porque es que todos los días sale un nuevo color. Entonces puede que yo salga y pregunte, mi color favorito es el azul. A mí me gusta el azul clarito, el azul oscuro, el azul cielo, el azul verdoso, el verde azulado. Eso. Todos esos son colores y para todos debería haber un espacio en mi tabla. Eso es lo que dice la segunda condición. Sin importar que yo salga y me digan el color más raro, yo lo tengo que tener en cuenta y contarlo acá. Entonces, cada medición debe tener una categoría a la cual se puede asignar, pero debe ser solamente a una de esas. Si queremos ahora sí mezclar las dos condiciones. Cada dato o medición debe estar en una de esas, pero solo en una, no en dos, ni en tres, ni en más. Pero entonces, aquí viene la pregunta. Y es que intentar cumplir esa segunda condición, pues, ¿qué problemas me puede generar? Si yo intento hacer una tabla ahí con todos los colores. Tal vez muchos datos que toca recolectar y procesar. Pues no es como que haya exceso de datos. O sea, yo bien puedo decir, no, voy a hacer la encuesta a 100 personas. 100 datos es una encuesta decente. ¿Qué riesgo O, que a todos los 100 les guste un color distinto? Por ejemplo, un caso extremo. Exactamente. Entonces es posible que esta tabla sea demasiado larga, demasiado extensa para hacer. Se me van, no sé, 3 hojas de mi artículo mostrando una tabla con todos los colores. Entonces, ¿cuál podría ser una solución a ese problema? Exactamente. Sí, señor, eso está bien. Entonces, nota el problema de tener una tabla demasiado larga, no sé, extensa pues, se soluciona agregando las categorías otros
o ninguno. No hay una regla para esto, pero por lo general en la categoría otros, uno suele poner, digamos, esos datos que no se repiten tanto. Entonces, como dijeron antes, los que tengan frecuencia uno, el colorcito que solamente dijo una persona, y así. Entonces ahí agrupamos los no tan populares, por lo general. Otros, como podría ser el caso de los colores, ninguno, como podría ser el caso de los deportes, por ejemplo. De nuevo, para darle espacio a todos, pero solamente un espacio. Se puede tener ambos, ¿sí? En una sola tabla, tanto otros como ninguno. Sí. Vale. Sí, pues depende de su estudio y su variable. Listo, pues hagamos un mini ejemplo para construir una tablita de estas. Pensemos entonces en una variable cualitativa. Conozcámonos, es decir, ustedes van a ser los encuestados, entonces algo que no les dé pena responder por el chat. Sí, esa podría funcionar. Pero pensemos en otra variable. A ver, Una pregunta, ¿sí? ¿por qué podría funcionar si dice ambos? O sea, no se supone que solo debe pertenecer solo a una categoría y ahí diría ambos, o sea, gatos y perros. Por eso, pero si tú agregas la categoría ambos, entonces ese voto ya se va para ambos. O sea que ya ese voto sería solo uno, no sería los dos de Es, gatos y perros, ¿sí? es un solo dato y se va a la categoría ambos. Ya no lo vas a contar como perros y también como gatos, sino a ambos. Ya. Gracias. A ver, bueno, no. Hagamos uno más sencillito pues, que series y eso, porque igual no sé si todos ven series. Ay, esta gente. Ejemplo, género musical favorito. Vámonos con algo sencillo. Bueno, entonces, hagamos, no escojan uno, pues. La encuesta, porfa, los que quieran participar ahí por el chat. Profe, qué pena, una duda mientras escribes. ¿Verdad? Digamos, ahorita alguien dijo como K-pop. K-pop es pop, pero coreano, ¿no? Eso viene, es una subdivisión dentro de una de las categorías. Ahí, pero es una subdivisión demográfica. Ahí, ¿cómo la meto o no la meto? No, yo la pondría en otra categoría. Pues es decir,
que proviene, es decir, si nos ponemos como a pensar en eso, pues entonces muchos serían como la subdivisión, digamos, si pensando en su origen. Yo pondría el K-pop en una categoría aparte del pop. Gracias. Sí, o no sé si lo pensamos como, no sé, pop en inglés, pop en español, o... Profe, una duda, pero no sé si la duda me surgió por ese proceso de filosofar y eso. Pero, Sí, señor. no, creo que ya me la respondí. Es que estaba pensando si, por ejemplo, no sé, alguien le gusta el pop y por alguna razón escogiera, o sea, le gustará el K-pop, pero no sé, escogiera pop dentro de las categorías porque para él esa persona, para él está como en esa categoría, ¿si me hago entender? O realmente no. Pues es que, o sea, finalmente uno no controla eso. Sí, usted va por la calle haciendo encuestas y la persona pues ya escoge y le dice pop o K-pop. Sí, sí, sin importar la gente cómo esté pensando. Ok. Es que, bueno, me imaginaba como que uno ya le daba una lista de o algo así, no sé. No, por lo general esto se hace así, pues abierto, a menos que uno ya quiera como cerrar su estudio y decir como entre estos colores escoja el que más le gusta o cosas así. Ok, Pero ok. por lo general pues no se hace eso. Sí, por lo general lo dejamos abierto y pues la gente escoge. Bueno, ahí voy poniendo la encuesta, qué pena, qué pena. Somos muchos, no quieren cancelar. Rock, vallenato, rock. Profe, que Iván creó una encuesta. Ok. No, Bueno, yo voté por Rock en la encuesta. Ah, no, ya aparece mi voto. Qué pena. listo. Bueno, pues por ahora los ejemplos de clase, de nuevo, chicos, pues van a ser pequeñitos, ¿no? Se supone que ustedes van a tener encuestas, van a encuestar 100 personas, 200 personas, 1000 personas. Acá vamos a dejar ejemplos, no sé, 10, máximo 20 datos, cosas que nos permitan hacer las cuentas así rápido, pero ustedes pues van y aplican eso en la vida real, pues con más datos. No sé, ¿alguien más quiere participar o hasta ahí? Profe,
Cuando uno se refiere a medición, en este caso las variables cualitativas, ¿qué es cuando, o sea, cuando el encuestado responde o la medición es la frecuencia? No, las mediciones aquí son los datos. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ya. Sí, cada una de las posibles respuestas a la variable. Ah, listo, acá. Gracias. ¿No? ¿Hasta ahí? ¿Listo? En la nacional todos niegan el perreo. Bueno. Requisito de examen de admisión. Negar el perreo. Entonces, pues, ¿qué va a tener una tablita de estas? Tendrá el género musical, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje. Bueno, esto que tenemos acá es, digamos, es una encuesta pequeña, es poquita información, así que ustedes podrían ponerlos todos como categorías distintas, ¿cierto? Entonces, pues no sé, no la he visto, pero de acuerdo con lo que dice Iván, tenemos una, dos, tres, cuatro, no sé, siete. La tabla no saldría tan larga con 7 categorías. El problema es cuando eso ya tiene más de 10 o 15. Entonces ahí, pues sí se recomienda como agrupar o pues dependiendo cómo quieran mostrar eso. Entonces acá, pues sí es una buena idea poner rock, pop, vallenato, salsa. Bueno, podría ser bachata. ¿Pondrían alguna otra ahí? Bueno, entonces si quieren, para hacer esto cortico, pues pongamos la categoría otros. Como les digo, aquí hay poquitas, entonces podrían poner una para cada uno de los géneros musicales que hay. Sin embargo, pues para aplicar esto que vimos, pongamos la categoría otros, y no quiero que mis tablas y mis gráficas sean tan extensas. Bueno, esto por lo general es una tabla, disculparán el pulso. La frecuencia, ¿sí? ¿Me hablas? Pues digamos que cuando se usa acá en las cualitativas, no. Cuando ya veamos las cuantitativas, sí vamos a darle como un nombrecito, una letra. Bueno, entonces la frecuencia absoluta es de nuevo el ejercicio más básico que hay de conteo. Entonces no sé si estén de acuerdo con el compañero que les dijo antes.
Entonces, ¿cuántos elementos pertenecen a la categoría rock? ¿Cuántas mediciones hay en la categoría rock? Listo. Categoría pop. Siete, siete, siete. Listo. Vallenato. Salsa. Bachata. Listo. Una. Aunque pues en este caso, si hubiese sido yo, hubiese puesto los que más se repiten. Entonces, creo que por ahí se repite el K-pop. Entonces yo hubiese puesto K-pop en vez de bachata. Pero no hay restricciones de nuevo. Ustedes son libres, ustedes deciden qué le quieren mostrar a su lector y cómo se lo quieren mostrar. Aquí vamos a ver es más cómo se cuenta, cómo se encuentran las otras frecuencias y pues el hecho de que no se pueda pertenecer a todas y que sí se deba pertenecer a una. Perdón. Y en la categoría otros, 5, K-pop, K-pop, cristiana, rap y boleros. ¿Sí? Correcto. Bueno, entonces, ¿qué pasará si hacemos la suma de las frecuencias absolutas? ¿Y ese 30 qué representa? El total de encuestados. Exactamente. Perfecto, estamos de acuerdo. Además, ese 30 es importante porque es el que me va a permitir encontrar la frecuencia relativa. Entonces, bueno, como la frecuencia relativa se obtiene como divisiones, es muy probable pues que obtengamos decimales infinitos. Entonces, vamos a hacer el primer acuerdo del curso y es trabajar con 3 decimales. Vamos a aproximar a 3 decimales. Una aproximación normalita. 5, 6, 7, 8, 9 hacia arriba. 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Entonces, frecuencia relativa, que es la absoluta dividido en el total, es decir, 12 sobre 30. Lo pongo ahí solo para que lo recuerden, pero en la tablita pues iría solamente el decimal.
el resultado de esa división, que en ese caso pues será 0.4, estamos de acuerdo. Entonces para el POP será 7/30. Aproximado a 3 decimales, también estamos de acuerdo, 0.233. Para el vallenato, ¿cuánto es? No sé si ya lo dijeron. Correcto. 0.06 y 7 porque el cuarto número es un 6, entonces aproximamos arriba. Tres sobre 30, 0.1 exacticos. Bachata. 0.033 y finalmente la categoría otros. ¿Y qué sucede si sumamos las frecuencias relativas? ¿Qué esperamos que pase? Que de 1. Como nosotros estamos aproximando, entonces cuando uno aproxima, pues está cometiendo un error. Entonces es posible que cuando los sumen, aproximado a 3 decimales, pues les dé un poquito menos del 1 o un poquito más, pero poquito, poquito. Algo como 0.999 o 1.001, cosas así. Listo. Completemos entonces en la columna porcentajes. Entonces, ¿qué es? Tomar la frecuencia relativa al 0.4 y lo multiplico por 100. Esto me da el 40%. De acuerdo, 23.3%. 6.7%. No, eso sí, 10%. 3.3%. Y de acuerdo con Johan, el último será el 16.7. Bueno, para este tipo de tablas es posible escribir el porcentaje, es decir, el signo porcentual, o si ustedes simplemente lo aclaran acá, pues se ahorran poner esto. Ustedes escogen cómo hacen eso. Y entonces no sé si estén de acuerdo con Maribel. ¿Qué esperamos de la suma de los porcentajes? Nos debería dar el 100% o de nuevo, por la aproximación, algo similar, muy cercano, ya sea que le falte o que se pase, pero muy, muy cerca a ese 100%. Entre más decimales usen, pues
una respuesta más cercana, están cometiendo menos error, pero para efectos prácticos y del curso y de calificaciones usemos 3 y me parece que con 3 pues la información está bien. Profe, que no sé si va como al caso, pero ¿cómo sería la forma, por decirlo así, correcta de escribirlo si se pasa un poquito? Uno escribe tal cual lo que le dio. ¿Cómo así? Sí, se hubiera dado como 0,999 aproximando y todo, ¿uno escribe eso o escribe uno y ya? El 100, el 1 y el 100. Es que por lo general yo asumo que si tienen muchos datos, ustedes van a intentar hacer esto en Excel, no sé. Y Excel trabaja con todos los decimales. Si ustedes ponen a Excel a sumar, les suma el 1 exacto, el 100% exacto. Entonces sí, es poner el 1 y el 100%. Ah, ok. Bueno, eso es una tabla con las 3 formas de mostrar la frecuencia, de nuevo las 3 equivalentes y se suele poner una X. Decisión de ustedes. Lo que ustedes crean que será más fácil para el público al cual le están mostrando eso. ¿Podemos cambiar? Perdón, ya iba a borrar. Sí, señor. Listo. Esa es una tabla, veamos qué tenemos de gráficas. Las gráficas más comunes para variables cualitativas. Primera, gráfica de barras. Esta es sencillita, muy seguramente todos la hemos visto. Es una serie de barras acá, verticales u horizontales, cuya altura o longitud está dada por la frecuencia de cada categoría. Cosas a tener en cuenta. Todas las barras tienen el mismo ancho y se suelen hacer separadas. Se debe identificar claramente los ejes, es decir, el eje horizontal que mide y el eje vertical que está midiendo.
Y además, pues debemos incluir las escalas e indicaciones que ayuden a la lectura de la gráfica. Bueno, entonces para el ejemplo que hicimos de género musical, pues construyamos un diagrama de banda. No hay restricción, pueden ser verticales, pueden ser horizontales, no sé cuál prefieran hacer acá. Las más comunes suelen ser las verticales. Listo. Entonces, si queremos hacer barras horizontales, usamos 6 categorías. Voy a mover esto un poco hacia arriba. Bueno, entonces, si hago barras horizontales, ¿qué debe medir el eje horizontal? La frecuencia. La frecuencia. Correcto. Entonces, acá tendremos la frecuencia. Con esto que es muy largo. Bueno, entonces nuestra primera categoría tiene una frecuencia de 12. Frecuencia 7, entonces, pues por favor terminen ahí si se entiende la idea de este gráfico.
Regla no. Bueno, las barras les quedan así, más o menos, pero derechas, si tienen reglas, supongo. No, no importa. Ya vamos a hablar una cosita sobre eso. Bueno, ¿presentarían esa gráfica así? No, porque No, falta porque decir las faltan los barras. géneros. Los nombres de las categorías. Exactamente. Entonces debo aclararle al lector a qué categoría corresponde cada una de esas barras. Sobre esto no hay restricciones. Es decir, es posible que ustedes escriban dentro de la barra rock. Es posible que ustedes le pongan un colorcito y entonces escriban acá que eso corresponde a pop. Es posible que se lo escriban aquí afuera. Eh, también es posible acá. Mejor dicho, ustedes escogen. Lo que sí deben hacer como por estética es hacer lo mismo para todas, ¿no? Bueno, las que más se suelen usar es marcarlas así como marqué la salsa y como marqué el pop. Entonces, colorear la barra y hacer la convención o escribirle el nombre ahí debajito de la barra. Bueno, en este caso a la izquierda. No, pues no se debe, como que no es obligación. Eh, pero pues eso son como cuestiones estéticas o pues de gustos también. Por ejemplo, si uno intenta hacer esto en Excel, Excel le manda de una vez esas barras con colorcitos. Pero pues hay formas en las que le puedo poner punticos, lineecitas o simplemente dejarlas así. Lo importante es que el lector sepa qué categoría es y qué frecuencia es. Ya lo demás depende de su alma artística, si la poseen o no. Pues si ustedes solamente van a mostrar una gráfica, pues acá debería escribirse género musical favorito en el eje, porque también puede que si ustedes lo ponen así, el lector lo va a entender como cuál es el género que usted más odia. Entonces, sí, pues aclarar qué se mide en cada uno de los ejes.
Toda la información que le sirva al lector para entender claramente esa gráfica es bienvenida. En este caso, pues es claro por los cuadritos que estamos en... Cada cuadrito representa una unidad, entonces, pues ajá. Por eso la última dice indicar las escalas en caso de que pues cada cuadrito ya no represente uno, sino 10 o 5, eso. Hasta ahí estamos bien. Sí, señor. Sí, pero Sí, señor, claro. Bueno, ¿qué sucede si intercambiamos la barra rock con la barra pop? Si las cambiamos de posición. Nada, no sé. Entonces la pregunta es, ¿estoy cambiando algo en el estudio? ¿El lector va a entender algo diferente? No, todo igual. No, correcto. Es decir, que este no es el único gráfico posible. ¿Cuántas gráficas de barras distintas creen que pudimos haber hecho? Así, horizontales. 36, creo. Tal vez. Correcto. Entonces, la cosa es, si tengo que escoger la primera categoría, ¿de cuántas formas lo puedo hacer? De 6, digamos, para escoger esta. Lo puedo hacer de 6 formas. Si ya escogí esa, entonces ¿de cuántas formas puedo escoger la segunda? Entonces me quedan 5. ¿De cuántas formas la siguiente? Y así sucesivamente. Entonces, 4, 3, 2. Y para la última me queda una posibilidad. Esto es, pues exactamente 6 factorial, que no sé si en este momento todos lo conocen, pero ya llegaremos allá. El hecho es que es la multiplicación de 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por... ¿Qué quiere decir esto? Que si hay que hacer una gráfica en un parcial, hay 720 posibilidades. Formas de detectar la copia. Todos tienen la misma. Bueno, ustedes escogen cuál de esas 720 gráficas hace. Exactamente, eso sí es muy cierto. Por lo general, la gente prefiere, por eso no sé, algún orden tiene uno pues ahí en su cabeza, que prefiere ir de mayor frecuencia a menor o de menor a mayor, pero que queden ordenaditas. Eso sí es muy común. Y la categoría otros se suele dejar de últimas, además. Pasan ese tipo de cosas. Uy. Un segundito, se me va a apagar este computador. Bueno. Un diagrama de barras, por lo general, pues uno no hace esto mano cuando presenta sus artículos, lo hace en Excel, entonces, si quieren, pues exploren allá la opción de Excel, pueden cambiar los colores, pueden cambiar el orden de las barras. Segunda.
Esta que la ve uno por allá como desde cuarto primaria. Diagrama circular o gráfica de pastel. O la torta. Ajá. Listo. ¿Qué es esto? Si algún día lo hemos visto. Sí, esto se supone que hace círculos chéveres. Bueno, ya no. Se compone de un círculo, una torta o un pastel dividida en distintas tajadas que representan las categorías que hemos considerado. ¿Cómo se construirá eso? Correcto, entonces el pedacito de torta o pastel que le corresponde a cada categoría debe ser proporcional a su frecuencia, a cualquiera de las tres o a su porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No va a tener sentido que yo haga una, ahora sí, que yo haga una gráfica y diga que este pedacito le corresponde al rock, ¿cierto? Si yo veo en mis datos que el rock es el que tiene mayor frecuencia, pues deberá ser el que le corresponde la porción de la torta más grande. Entonces, ¿de qué depende qué tan grande es la porción de la torta? ¿O cómo encuentro esa porción? Pues se necesitaría primero el porcentaje de los resultados, tipo como Roque fue 40%, entonces luego con una regla de 3, tipo si 360 grados equivale al 100%, ¿cuánto le equivale el 40%? Bueno, eso quiere decir entonces, por lo que acabas de decir, que el tamaño de la torta está completamente relacionado con el ángulo. Sí, sí, escuché y leí también en el chat en 360, es porque estamos seguros que ese tamaño depende del ángulo. Entonces, determinar qué tan grande es la torta, pues será determinar qué tan grande o cuánto mide ese ángulo. Entonces, vamos. Pero ojo, revisemos lo que está sucediendo acá. Exacto. Entonces, eso es cierto, pero quiero que vean por qué. ¿Qué sucede? Yo voy a decir que los 30 que tengo son equivalentes a los 360 grados del círculo. Y entonces hagamos el ejemplo para el rock. La herramienta matemática que más le gusta a uno, la regla de 3. De acuerdo. Entonces, si 30 encuestados son 360 grados, 12, ¿cuántos grados serán? ¿Cómo resolvemos esa regla de 3? Multiplicamos 12 por 360, lo dimos en 30. Esto es 12.
multiplicado por 360 grados dividido en 30. Pero si están de acuerdo, esto es lo mismo que 12 sobre 30 multiplicado por 360. ¿Sí? Matemáticas. Sí, señor. Listo. ¿Qué es esto? La frecuencia relativa. Correcto. Eso quiere decir que no es necesario hacer una regla de 3 para cada categoría. Esto que acabamos de hacer nos dice, pues simplemente tome la frecuencia relativa que usted ya conoce y multiplíquela por 360. Así evitamos hacer una regla de 3 para cada pedacito. Entonces, vamos a copiar eso. Partimos del hecho de que el círculo encierra un total de 360 grados. Encontramos la frecuencia relativa, la multiplicamos por 360 y esto nos dirá cuántos grados le corresponden a cada categoría. Listo. Entonces, eso es sencillo. Pues como tal, en este curso no vamos a evaluar que ustedes puedan hacer eso a mano, ni siquiera me interesa que lo intenten. Si acaso, pues como haga un bosquejo pues de lo que sería el diagrama circular, porque ni siquiera sé si todavía venden transportador y compás, ni siquiera sé si eso se usa. Entonces esto también es cuestión de tener la tablita de frecuencias en Excel. Ustedes tienen allá rock, pop y tienen acá 12, 7 y hay un botoncito, allá lo ven claramente, está el circulito y eso se los bota. El círculo perfecto, con los grados que son, con los colores que quieran. Es importante saber los grados porque sí podría preguntar, por ejemplo, si a la rebanada del vallenato le corresponden tantos grados, entonces ¿cuántas personas hay en esa categoría? Ese tipo de cosas sí. Pero como tal, hacer el diagrama y que les quede perfecto, no vamos a evaluar eso. Bueno, voy a guardar esta imagen. No sé si tengan sobre esos dos diagramas alguna duda o pregunta. No, señor. Bueno, esto es básicamente lo que hay para variables cualitativas. ¿Qué sucede? Pues este curso está mucho más enfocado en las cuantitativas, entonces aquí terminamos con cualitativas. Ahora pues vamos a las siguientes. Gráficas
más comunes para variables cuantitativas. Ya leo, ya leo. La primera gráfica que veremos se llama diagrama de puntos. Sí, 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 sí. Eso es cierto. Digamos, debe haber una sola incógnita y el resto de la información pues se da. Bueno, esto más que explicar qué es mucho más sencillo si hacemos un ejemplito. Segunda encuesta, edad en años cumplidos. Voluntarios bienvenidos. Bueno, muchas gracias por participar. No es que los quiera ignorar, pero vamos a dejar el ejemplo hasta ahí. Justamente para que se entienda el por qué. Un diagrama de puntos consta simplemente de una recta horizontal, que es una recta numérica. Entonces acá pues, ¿qué estamos midiendo? Edades, entonces voy a poner acá 17, 18, 19, 20, 21. Dicho esto, es una recta. Nuestro estudio es sobre la edad. Se llama diagrama de puntos porque está lleno de punticos. Entonces, ¿qué tenemos? Dato 19. Entonces, sobre el 19 ponemos un punto. 20. Entonces, un punto a la misma altura. 18. 17. 19. Otro puntico. 18 y 18.
Entonces, por favor, complétenlo si se entiende pues la idea. Esto viene a ser como un diagrama de barras, pero sin las barras, solamente construido con puntos. ¿Cómo se logra eso? Manteniendo la misma distancia entre los puntos. Entonces, que los de la primera línea estén todos a la misma altura, los otros, las de la segunda igual, la tercera. Señor. No entiendo. Creo que el último era cualitativas. Sí, eso. Ya. Ahora sí entiendo. Los mismos principios en cuanto a qué. Lo que decíamos de pertenecer a una categoría y solo a una y eso. Pues es que acá con los números existe como esa exactitud. Entonces, ¿usted cuántos años tiene? ¿Usted tiene 18 o 19? No puede tener los dos. ¿Usted cuánto pesa? ¿O es 53 o es 62? Pero no pueden ser los dos. Entonces, creo que aquí no, pues no existe como ese problema. Bueno, creo que yo no dejé mucho espacio. Pues ya vamos a hablar un poquito sobre esas cosas. Entonces vamos a ver varias gráficas y vamos a encontrarle cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Entonces esta pues es la más fácil de construir, pero es una gráfica que en realidad presenta bastantes desventajas. Ya las discutimos entre todos, dependiendo pues de lo que ustedes observen ahí. Uy, creo que esto ni siquiera me cabe. 18, 18, 19, 18. Y 21. No sé si les quedó así. Sí, es verdad. O sea, la información es exactamente la misma, pero se prefiere dejar el diagrama de barras para las cualitativas. Y profe, una pregunta.
¿por qué no se coloca en la parte de abajo, pues, edad? Y en el eje vertical, en el Y, se colocaría, no sé, pues es como una manera más fácil de ubicar eso sin tener que colocar punto por punto. Bueno, pues lo que pasa es que el diagrama de puntos como tal es este. Pero o sea, si por ejemplo yo abajo coloco edades, listo, 17, 18, 19, 20, 21. Y abajo, o sea, en el eje Y coloco la frecuencia, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta arriba. Y así sería más fácil ubicarlo de esa manera, solo con un punto y unirlos así. Bueno, entonces ya discutimos algo sobre eso. Fíjense en algo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Y es que no sé si estén de acuerdo, pues es un diagrama fácil de hacer. ¿Qué desventajas le ven? Que hay más desventajas que ventajas, eso sí. Entonces, los leo. Pues que aparte si hay muchos encuestados, pues se va a hacer inmensa la tabla. Entonces, empecemos a anotar algunas cositas. Entonces, lo primero es que es útil para un conjunto de datos pequeño. ¿Y por qué? Porque si el conjunto de datos es pequeño, pues yo, primero, no gasto mucho tiempo haciéndolo y además no pongo al lector a contar punticos. Porque esa es la ventaja, yo entiendo lo que acaba de decir el compañero. Es mucho más fácil si a uno le dicen cuál es la frecuencia y no lo ponen a contar los puntos. Sí, es mucho más fácil que a mí me digan hay 12 a que me pongan 12 puntos y me pongan a mí a contarlos. No es lo que yo busco pues de un artículo cuando voy a leerlo. Entonces, es útil para un conjunto de datos pequeño. ¿Qué otra desventaja le ven? Imaginemos de pronto que los datos están muy cerca, tipo que no sé, que haya diferencia de 2, 3 puntos y que sean demasiadas categorías, entonces puede ser un poquito engorroso seguirlo con la visión. Bueno, entonces, otra desventaja de eso sería tener, desventaja, tener datos muy separados, no sé si lo escribo así, lo entienden. Es decir, ¿qué pasa si de repente hay alguien que tiene 50 años? Entonces, ejemplo, edad 50. ¿Qué tendría que hacer ahí? Dejar un montón de espacios para llegar hasta el punto 50, pero hasta la ubicación 50 en la recta numérica y poner un puntito. Y tenemos otra desventaja. Funciona o lo harían ustedes para todas las variables cuantitativas. ¿Qué opinan? Profe, no le escuché la pregunta. Que si lo harían para cualquier variable cuantitativa. Depende de qué tantos datos hay. Bueno, si están muy lejos, tal vez. 10 datos. Si son aleatorios, ¿no? Es que depende, sí, o sea, si me ponen 1, 10 y 1 millón, pues la escala se pone...
Bueno, 10 datos de la estatura. Es que también depende porque puede haber uno que mida 1,60 y saltamos uno de 1,95. Bueno, entonces digamos que cuando me refiero a eso, no, yo no me refiero como a qué tan alejados estén, sino a qué tan cansón puede ser empezar a dividir la unidad si yo quiero las continuas, si quiero decimales. De que se puede hacer, se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que tienen que empezar a dividir cada unidad en pedacitos muy pequeñitos. Entonces una desventaja es que sirve, diría, únicamente para variables cuantitativas discretas. Sí, entonces cuando yo empiezo a tener cosas como 17.1, 17.2, 17.3, ya ir a poner punticos para esos valores se vuelve muy cansón. Entonces, si el conjunto de datos es pequeño, si los datos son muy similares, no están muy separados, y si además provienen de una cuantitativa discreta, entonces un diagrama de puntos funciona perfecto. Exactamente. Pero pues el diagrama existe y hay que darlo. Entonces es posible que salga en algún sitio. Bueno, y para responder lo que decía el compañero, es que fíjense, es mucho más fácil de visualizar si yo tengo el diagrama de puntos, así solamente pongo acá, no sé aquí cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si pongo aquí el 8, bueno, aquí el 17, el 18. Si yo pongo aquí un 3 y aquí pongo esta frecuencia. Una cosa que es muy importante en estadística es qué comportamiento tienen los datos. Entonces, pues para no rayar allá, cuando yo tengo el diagrama de puntos así, como si tuviera también las barritas, es mucho más fácil, me parece a mí, que yo pueda analizar este tipo de comportamientos en mis datos. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué forma tiene? ¿Será que mis puntos son, la distribución es simétrica, es sesgada? ¿Será que esto se parece a alguna distribución de probabilidad conocida? Cosas así. Pues digamos, aquí también se podría hacer y no hay, o sea, no hay ningún problema con hacer un diagrama de barras. El problema en las cuantitativas es que sí existe un diagrama de barras bastante conocido, que vamos a ver, yo creo, en la próxima clase, que se llama histograma, que tiene pues unas leves diferencias con el diagrama de barras que acabamos de ver. Entonces sí existe un diagrama de barras para cuantitativas, pero se conoce como histograma. Pero sí, pues está bien si ustedes quisieran presentar estos datos como barras, también funciona. El problema entonces ahí es que sí ya hay que mostrar el eje que indique o que le diga al lector cuál es la frecuencia exacta. En este simplemente los ponemos a contar punticos y ahí el lector se da cuenta cuál es la frecuencia. Bueno, para las cuantitativas pues hay más diagramas. Que vamos a ver como 1, 2, 3, 4 diagramas más. Vamos a ver una tabla. Pero pues bueno, creo que hoy en lo que nos queda no alcanzamos a hacer el segundo. Entonces, si les parece, podemos dejar ahí, faltando
6 minutos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta sobre esta clase, con mucho gusto. All right. Y si no, pues nos escuchamos el miércoles. No, no. Es que no sé hasta cuándo es como el plazo máximo de los sobrecupos o hasta cuando haya como cancelaciones, inscripciones, cancelaciones, como por si alguien sale, alguien entra. Entonces voy a estar para cada clase enviándoles un link diferente hasta que ya esto se estabilice en un grupo y podamos usar el mismo siempre. Listo. Entonces ya la próxima semana lo creo para que les quede en el calendario y les llegue ahí la notificación clase por clase. Listo, profe. Listo. Que estén muy bien. Ha sido un placer. Juiciosos. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Buena.